El conocimiento, la práctica y la conciencia de cada uno es parte de la enseñanza que vivimos. Octavio Aristeo López trae para ti Conciencia Universitaria. Comenzamos. Buenas tardes, estimada y estimado radioescucha. Les doy la más cordial bienvenida al programa Conciencia Universitaria, siendo las 14 horas con 8 minutos. Hoy lunes 22 de agosto de 2016. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Estación digital por internet. Estamos en Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera, esquina de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle, de la bella Ciudad de México. Sí, por supuesto, se comenta que va a haber mucha lluvia, así es que estén preparados. Y hoy a las 5 de la tarde también existe una manifestación por parte de los maestros, entonces anden con cuidado hoy en la tarde, aparte de la lluvia, bueno, la manifestación que se tiene programada a las 5 de la tarde. En los controles está Rogelio Guzmán Flores y también se encuentra Huicho, que nos auxilia. Gracias, Antonio Basbar, por proporcionar este espacio para difundir la cultura y el conocimiento. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Comunícate conmigo. Anota el teléfono en cabina 65 49 21 23. Podrás leer mis publicaciones de todos los lunes en Profesor Octal, facebook.com. Escuchar y ver los entrevistas y foros y los programas de radio en YouTube. Ahí tengo un canal donde es fácil ingresar. Entrar a YouTube y anotar mi nombre, Octavio Aristeo López, allí dar clic al vínculo que se llama canal e ingresan directamente. Como ustedes saben, estimados radioescuchas, nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Por lo tanto, para mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana con los principios y valores universales de colaboración, compromiso, equidad, honestidad, innovación, lealtad, responsabilidad, transparencia y veracidad. Pues sí, me preguntan constantemente los colegas que siga tratando temas actuales, pero también son importantes las lecturas de los clásicos, de los grandes políticos, de pensadores, de filósofos, de psicólogos, que aquí vamos a ir tratando conforme transcurran los programas. Por lo tanto, mando saludos a Avelina. Ánimo, Avelina, no desmayes. También nos oyen y escuchan en España, Francia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Colombia, entre otros. Hoy,
Pues ya saben, ¿no? Les comenté que hay una manifestación a las 5 de la tarde. Pero dicen que siga tratando estos temas, me dicen los colegas, sobre el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde señala la ilegalidad del uso excesivo de la fuerza. Unos dicen que va más allá, ¿no? Es una represión brutal en contra del pueblo de Michoacán para ejecutar a 22 personas de 42. No hay detenidos ni heridos, puros muertos. Entonces, ustedes sabrán que desde el sexenio de Calderón existieron o se utilizó el ejército y la marina para combatir el narco, y se utilizaron las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no tienen conocimientos jurídicos. Ellos usan la fuerza militar como si se estuvieran enfrentando a enemigos, y lo hacen. Entonces no son personas preparadas para labores cívicas. Recuerden, está comprobadísimo cómo la Policía Federal está integrado por integrantes o exintegrantes del ejército. Incluso pues están vinculados en otras áreas conflictivas. Estos elementos pues no están preparados para ser policías, de ahí las ejecuciones arbitrarias. No es extrajudicial, porque supuestamente no existe aquí pena de muerte, pero como si fuera, ¿no? Primero mata, después averiguas. Y lo sobre todo es que se oculta la verdad, que esta es una violación a los derechos humanos, ocultar la verdad, porque la sociedad debe estar debidamente informada. Entonces, cuando la propia clase política gobernante corrupta y asesina tiene a su servicio el conocimiento, personas que tienen conocimiento, pues se alían a estos grupos sanguinarios y crueles, y bueno, saben que gozan de gran inmunidad. De ahí que los organismos internacionales tienen mucho que hacer en México, y bueno, el problema de los maestros, les comenté que seguía, que hoy iba a haber paros muy fuertes en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y aquí en la Ciudad de México, para tratar de derogar la reforma educativa. Entonces, ¿pero qué es lo que está viendo la sociedad? Bueno, está viendo como experiencia de vida todos estos movimientos, todos estos asesinatos, y asocian el conocimiento en forma inconsciente. Sí, en forma inconsciente piensan que esto es adecuado, que esto es lo más ¿cómo les puedo comentar que este tipo de situaciones que vivimos en el país es lo más conveniente? Pero no, se violan los derechos humanos, se violan impunemente. Incluso si ustedes me preguntan, no, profesor, ¿cómo está violando los derechos humanos? Si existen problemas y unos aceptan las reformas y otros no, o el crimen organizado, en el cual está metido en diferentes organizaciones, donde Estados Unidos también debe tener el control del narcotráfico, y ellos son los más beneficiados, y ellos quieren tener el control de este comercio ilegal. En fin, una serie de cuestionamientos se pueden tocar, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, señala: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos, estimados radioescuchas, se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí, estimados radioescuchas,
todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Pero vemos que constantemente se violan estos derechos humanos, que está igual consagrado en la propia Constitución, y que también se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde señala, igual nuestra Constitución, igual en toda la normatividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece, por ejemplo, que todo individuo, todo ser humano, todo ciudadano tiene derecho a la vida. Entonces, ¿por qué quitársela? Tiene la igualdad ante la ley. Entonces, ¿por qué no se le aplica? En lugar de eso se les asesina. La libertad de persona también señala la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia. Entonces, ¿por qué nos impiden transitar de una entidad a otra? Libertad de asociación y reunión y manifestación. Entonces, ¿por qué ciertos sectores exigen la represión, la utilización de las armas para tratar de evitar este tipo de reuniones y manifestaciones? Libertad religiosa y de culto, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ustedes nada más vean en las campañas políticas cómo existen elementos donde bastantes elementos donde señalan esa violación de los derechos humanos al grabarse conversaciones privadas, y donde se impide el derecho a la información. Vean los asesinatos que se cometen en diferentes partes de la República y no se informa. Incluso el problema de Oaxaca, y se acuerdan de esa comunidad que fue masacrada. Bueno, no existe información todavía oficial, solamente existe información testimonial de los que padecieron esa masacre, sí, y todavía se sigue investigando. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua y saneamiento. Si ustedes ven en sus donde se registra el agua, ustedes se dan cuenta que les avientan aire. Sí, estimado radio escucha, en lugar de agua, marca aire. Entonces, ustedes pagan grandes cantidades de dinero por recibir aire a través de las tuberías en lugar de agua. En muchos lugares se da esto. El derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano. Vieron aquí en la Ciudad de México cómo estamos con la problemática de la contaminación, y no tiene solución. Y bueno, esto, por supuesto, que las empresas son parte de ese problema, y también el parque vehicular de los que utilizan las delegaciones o de los servidores públicos de aquí de la Ciudad de México. Vean ustedes también los microbuses, ¿no? Echan mucho humo, ya son chatarra, y supuestamente subieron el pasaje para que hubiera una mejor calidad y un mejor servicio, y pues nada ha mejorado. Y se está violando los derechos humanos, por supuesto, según los propios tratados y según la propia Constitución. El derecho al trabajo, ¿cuántos no tienen empleo? ¿Cuántos están desempleados? Entonces, a esos desempleados se les está violando sus derechos humanos. Igual, en el trabajo, ¿cuántas horas tienes que trabajar? ¿15, 20? ¿O tienes que trabajar 10, 12? Si constitucionalmente y reglamentariamente son de 6, 7 y 8 horas, y sin embargo, y te pagan el mismo sueldo. Entonces, y se les viola los propios derechos, y también el derecho a la verdad. El derecho a la verdad que debe tener el ser humano. ¿Y cuál verdad? La que tiene cada institución o cada titular de cada institución para demostrar que tiene la razón. Bueno, seguiremos hablando sobre estos temas. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria.
Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Puedes enviar mensajes sobre el programa Conciencia Universitaria en el chat de la estación que se encuentra arriba de la página. Ahí dar clic y te comunicas conmigo de inmediato. Te contesto en vivo y en directo. Está con nosotros una gran estudiosa de derechos humanos, Maribel Hernández Cruz. Ella estudió la licenciatura en Derecho y se sigue preparando, está estudiando la especialidad de Derecho Electoral, aunque también allí por supuesto que también se ven los derechos humanos. Esperemos que la aprovechen muy bien en ese espacio, porque ella ha participado también en seminarios sobre los derechos humanos, ha participado en actividades realizadas dentro del marco de la Corte Interamericana, dentro del marco del 49 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana. Tiene experiencia Maribel, la licenciada Maribel. También ha estado en congresos internacionales de argumentación jurídica sobre los derechos humanos y además ella es asesora legal, consultora y sobre derechos humanos y sobre los temas electorales, por supuesto. Por ello se está especializando. Esto, estimados radioescuchas, la especialidad en la Facultad de Derecho es un paso muy cercano para tener la maestría en Derecho. Entonces, nada más cursará 2 semestres y ya es maestra, o sea, y la especialidad le permite especializarse en el tema en el cual está desarrollando. Para que vean que hay que estarse constantemente preparando. Pero antes de darle la palabra a Maribel, tengo aquí unos mensajes, comentarios en el chat. Mar dice: hola profesor, excelente contenido tiene usted. Gracias, Mar. José Ángel: saludos profesor, me encanta su programa. Gracias, José Ángel, eres muy amable. Rodrigo Aristeo comenta: muy ciertas sus palabras, profesor. En este país se violan muchos derechos, pero en parte lo permitimos porque en el fondo nos conviene. Sobre esto, ¿qué opinión tienes, Maribel, sobre los derechos humanos? Porque al fin y al cabo, estimados escuchas, el tema que va a desarrollar Maribel y que vamos a desarrollar aquí en conjunto se llama Derechos Humanos en el contexto político mexicano. Y ya hice la introducción de cómo está la situación política de México y cómo se violan los derechos humanos. Pero esta reflexión de Rodrigo Aristeo, donde dice que se violan muchos derechos, pero en parte lo permitimos porque en el fondo nos conviene. ¿Será que nosotros también somos violadores de los derechos humanos de los otros? Porque también la violación de los derechos humanos no solamente lo da la autoridad, también lo dan los ciudadanos entre ciudadanos. ¿Cierto, Maribel? Sí, de hecho, bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, finalmente a veces tenemos como dudas de qué son los derechos humanos. Creo que el principal elemento es empezar por saber qué son los derechos humanos. A veces los confundimos con los derechos fundamentales, que no es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales, ¿no? Empezaremos por una definición que establece la Organización de las Naciones Unidas, que dice que los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, ya sea de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e individuales. Tienen varias características que son importantes de destacar.
como por ejemplo que son universales. ¿Por qué universales? Porque van destinados a una universalidad, en este caso de todos los seres humanos. Por nuestra propia condición, pues todos somos sujetos de estos derechos que son reconocidos. Inalienables, pues obviamente que no se pueden enajenar, interdependientes e indivisibles, así como también irrenunciables. Nosotros no podemos renunciar a estos derechos que ya son inherentes a nosotros por nuestra propia condición. Imprescriptibles y que no pueden perder vigencia o que no pueden perder validez. Esto es importante también lo de inalienabilidad, porque esto significa que no son negociables. Nosotros los derechos no pueden venderse, o sea, no podemos negociar, te voy a dar mi derecho para a cambio de que me des dinero, no, porque ya son inherentes al propio ser humano, como comentaba hace un momento, ¿no? Pues la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías es importante destacarla. ¿Por qué? Porque ya comentamos que derechos humanos son los que se encuentran inherentes y estas características, y los derechos fundamentales son distintos. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales tienen una característica especial, que se encuentran positivizados en un ordenamiento jurídico. En este caso, por lo regular, casi siempre son las constituciones y obviamente reglamentos, leyes generales, etcétera, pero se encuentran establecidos. Y los derechos humanos, pues son inherentes al ser humano, se encuentran o no se encuentran en algún ordenamiento legal, siguen siendo derechos humanos para nosotros, ¿no? Y las garantías, pues son aquellos mecanismos que nos permiten hacer eficaces estos derechos. Creo que aquí versa mucho esta pregunta que hacían las personas que están en el chat. Efectivamente, ¿cómo se garantizan estos derechos? Aquí en el Estado mexicano tenemos mucho este problema, porque nuestra Constitución afortunadamente reconoce los derechos fundamentales y los derechos humanos en el artículo 1 constitucional, como ya hace un momento lo comentabas, pero aquí creo que el problema establece en la garantía. ¿Cómo garantizamos estos derechos? ¿Por qué no se encuentran garantizados los derechos, por ejemplo, de la educación, de la salud, que eso en el artículo 4 constitucional establece el derecho a una vivienda digna y decorosa? Para empezar, la Constitución tiene algunos ahí elementos que no quedan muy claros, por ejemplo, que es el decoro, etcétera, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo garantiza el Estado mexicano esta vivienda digna y esta vivienda para una persona, ¿no? Entonces ahí entramos en el problema, en el conflicto de las garantías constitucionales, ¿no? Es importante pues mencionar así brevemente cómo fue que México entró al sistema, fue parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. México es parte de este sistema a raíz de 1995, cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y México firma esta convención en el año de, me parece que 1998, y ratifica el ámbito contencioso de la Corte. La Corte Interamericana es uno de los tribunales regionales de protección interamericana de derechos humanos, junto con el Tribunal de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Son 3 organismos regionales que se encargan de la protección de los mismos. Hay una evolución muy importante, creo que sí, que es bueno destacar cómo es que México adquiere cómo este involucramiento ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Desafortunadamente, pues, nuestra legislación antes de la reforma de junio de 2011 en la Constitución mexicana se habían dado muchísimas violaciones a derechos humanos en nuestro país, como ya nosotros lo sabemos. Hubo unos casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que finalmente la Corte sentenció al Estado mexicano como un Estado que violenta derechos humanos. El primer caso que llegó fue el de Alfonso Martín del Campo Dot, pero este caso no entró al estudio de la Corte, finalmente porque cuando México suscribió el ámbito contencioso, pues ya había pasado la etapa procesal para poder entrar al estudio de este caso. Uno de los casos muy importantes que creo que también se involucra mucho con la materia electoral, como bien lo comentabas, porque la materia electoral finalmente ya está reconocida, en este caso los derechos humanos, es un reconocimiento que se le da al derecho de votar y ser votado. Entonces se cataloga como un derecho humano. El caso Castañeda Guzmán contra los Estados Unidos mexicanos, ese es muy relevante, fue la primera sentencia condenatoria contra México por violación de derechos políticos electorales. Se analizó la constitucionalidad en la entonces legislación, que era el Código Electoral, o llamado también, lo conocían como COFIPE, el Código Electoral de Procedimientos Electorales, la ausencia de los derechos políticos electorales. Se analizó la constitucionalidad de esta legislación
y la Corte se dio cuenta que había una ausencia de un mecanismo de protección de derecho político electoral al ciudadano mexicano. Entonces condenó al Estado mexicano que homologara su legislación a un juicio que hiciera la protección de derechos. En este caso, pues fue el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, también conocido como JDC. Pero da la casualidad que para entonces, que fue en 1997, la Corte emitió esta resolución. El Estado mexicano ya había hecho una reforma, la llamada reforma electoral del año 2007, y ya se había realizado esta reforma. Bien, muy bien, Maribel. Vamos a meter esto, ya lo estás ubicando en el contexto político, sí, de nuestro país. Estoy aquí con Maribel Hernández Cruz, licenciada en Derecho, especialista, se está especializando en Derecho Electoral, pero conoce mucho de derechos humanos, lo está demostrando. Entonces, el tiempo se nos acaba en este corte, en este momento, en este periodo, en esta pausa, y regresamos en un momento con Maribel. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. El Estado y gobierno son dos conceptos diferentes que al confundirlos provoca confusión académica y en el conocimiento de la realidad social y política. En la ambigüedad de estos conceptos tiene un fin político que daña la vida democrática de México. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente señala, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Termino la cita. Por consiguiente, el gobierno, en su concepto más general, es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De acuerdo a la relación de estos tres poderes, es la forma de gobierno. En el caso de México, el poder ejecutivo es el de mayor relevancia, de aquí el llamado presidencialismo. El Estado, en términos generales, está compuesto por una población, toda la sociedad mexicana, un territorio y un gobierno. Esto significa que el ciudadano que conforma la sociedad es parte del Estado. Si los integrantes del gobierno afirman que son el Estado, que personifican el Estado, es con el fin de amedrentar al ciudadano, crearle temor y miedo, que el ciudadano sea servidor del gobierno y que olvide el ciudadano que es parte del Estado, que el ciudadano es más importante que el gobierno. Entonces, el gobierno es parte del Estado y vive de los impuestos del ciudadano. Por ello, su obligación es servir al ciudadano que le da soberanía. De aquí que los que conforman el gobierno son servidores públicos de los ciudadanos mexicanos. Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Estamos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Son las 14:38. Puedes enviar mensajes sobre el programa Conciencia Universitaria en el chat de la estación que se encuentra arriba de la página donde nos estás escuchando. Ahí dar clic y te comunicas conmigo de inmediato, te contesto en vivo y en directo. Está con nosotros Maribel Hernández Cruz y estamos hablando sobre derechos humanos en el contexto político mexicano.
donde es muy interesante por todo lo que está pasando ahora en nuestro país, lo que está sucediendo sobre la ineptitud política que ocasiona la baja popularidad de los políticos por falta de credibilidad en ellos y las mentiras que practican. Incluso el conocimiento está a su servicio, solo sirve para manipular la información y ocultar la verdad. En estas palabras estoy diciendo cuántas, como 5 o 6 violaciones a los derechos humanos se dan en nuestro país. Y es muy fácil comprobar estas mentiras. Ante las grandes expectativas, existen los escándalos de corrupción y asesinatos. La economía familiar está a la baja, no se cumplen ni se respetan los derechos humanos. Tenemos los casos de Aguas Blancas, Guerrero, Acteal, Chiapas, Ayotzinapa, Guerrero. No aparecen todavía los estudiantes a 2 años. Tetlaya, Estado de México, Apatzingán, Michoacán, Nochitlán, Oaxaca, que a 2 meses no se aclaran los hechos, hay falta de información, no hay algo verdadero. Vean cuántas violaciones de derechos humanos se están dando, cuántos principios violatorios de derechos humanos se están dando en esta situación, en estos casos que estoy mencionando. Y así existen muchos más, como el escándalo que ocasionó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo sucedido el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol, municipio de Tanguato, Michoacán, en donde la Policía Federal ejecutó a un grupo de mexicanos con crueldad, en el cual nuevamente la versión oficial no es creíble. Este es un enfrentamiento también entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad. Cada uno tiene su verdad histórica que explicar. Por supuesto, está en medio la PGR. Y así podemos enumerar infinidad de casos sobre lo que está pasando en nuestro país. Y por supuesto existen sectores duros que quieren que se siga violando los derechos humanos. Esto es grave, muy grave, que nosotros como ciudadanos permitamos que esto suceda, porque al rato, si a estos mexicanos, a estos compatriotas les está pasando eso, lo que les estoy mencionando, al rato nos va a pasar a nosotros. Cuidado. Por ello debemos de crear conciencia ciudadana y conciencia en las autoridades de que se deben de respetar los derechos humanos. Y vuelvo a repetir, no solamente los derechos humanos los tiene que respetar la autoridad, sino también nosotros como ciudadanos tenemos que respetarnos mutuamente para seguir siguiendo ese espíritu universal del respeto de los derechos humanos. Entonces, en este contexto político, ¿cómo están los derechos humanos, Maribel? Pues sí, creo que ya enunciabas algunos casos efectivamente muy relevantes, y pues regresando a lo anterior que comentaba, voy a hacer precisión en 2 casos. Bueno, son varios los que llegaron a la Corte Interamericana, y 2 que son fundamentales o más relevantes en este caso podríamos decir, que es el caso González y otras, contra México, mejor conocido como el campo algodonero. Desafortunadamente es un caso muy sensible, muy triste también, porque es el feminicidio de muchísimas mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer una investigación al respecto hace unos años, y es lamentable y frustrante de ver realmente cómo fue que se suscitó estos modus operandi, ¿no? Terribles. Algunas mujeres eran cercenadas y eran mutiladas de distintas partes del cuerpo, y también incineradas, ¿no? Y eran quemadas. Es algo sumamente monstruoso, podríamos decirlo así, porque pues uno como género, pues sí te sientes así como identificado en ese sentido. Este caso llegó también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El campo algodonero también fue sentenciado por la Corte como México un estado de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues hasta el momento no se ha cumplimentado al 100% la sentencia, donde obligan que le hagan un monumento a las víctimas. Asimismo, también comentaban la Corte en su sentencia que también se tenía que crear nuevos mecanismos, en este caso a lo mejor una legislación o no sé, diversos instrumentos nacionales, ¿no?, para la protección de los mismos. Eso me da, me recuerda mucho a lo que está pasando hoy actualmente en el Estado de México. El Estado de México actualmente es el índice más alto de feminicidios en todo el país. Y yo me pregunto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? ¿O qué está haciendo el Estado de México, en este caso el gobierno actual en turno? Finalmente, pues, están cometiéndose muchísimas violaciones de derechos humanos. Tanto así que ya se está promoviendo que se tipifique el feminicidio
en todo el país. Está tipificado en algunos estados, pero no completamente en la República Mexicana, ¿no? Ese es un caso relevante, y uno de los más también relevantes, creo que el más importante, podríamos llamarlo así, fue el caso Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos. Ese es un caso de detención, tortura y desaparición forzada, que también tiene que ver con el caso que comentabas ahorita de Ayotzinapa, ¿no? Creo que me parece que es algo parecido, no es igual obviamente, pero quizá los elementos como la tortura y la desaparición forzada coinciden. En el caso Radilla Pacheco contra México también fue sentenciado el Estado mexicano, y este es el parteaguas que da un cambio fundamental en el Estado mexicano, en la jurisdicción de México. Este caso fue sumamente debatido y sumamente alabado también la sentencia de la Corte, porque aparte de condenar al Estado mexicano como violador primero de derechos humanos, pues en su sentencia estipuló que se creara una modificación constitucional. Esto se llamó la gran reforma en derechos humanos de junio de 2011, que todos aplaudíamos y decíamos, no, estábamos en el boom de los derechos humanos, ¿no? Se hizo esa reforma, se llevó a cabo, y es muy importante porque en el artículo primero constitucional que también comentábamos hace un momento, se da la modificación del reconocimiento de los derechos humanos, porque antes la Constitución establecía el otorgamiento de los derechos, pero nuestros derechos, como ya vimos, no se pueden otorgar porque son inherentes a nosotros. Entonces se da reconocimiento de los derechos humanos de todos los mexicanos. Y algo muy importante, sienta como base los principios fundamentales, que son el principio pro persona e interpretación conforme. El principio pro persona se refiere a que cuando esté digamos un caso relevante o difícil, se va a beneficiar a la persona en lo que más se pueda. Si hay una legislación que digamos no es acorde a su derecho, en este caso pues le da una traba, pues nos podemos ir a instrumentos internacionales y aplicar el llamado control de convencionalidad de las normas internacionales de los derechos humanos. Así es, Maribel. Interesante esto de que ya los abogados ya no tienen que ajustarse a la normatividad local o nacional, ahora tienen que leer los tratados internacionales para poder defender al afectado o a las víctimas. Y entonces, esto, en la siguiente, vamos a una pausa y regresamos y vamos a comentar sobre cómo ya los juristas deben de prepararse ya no con la normatividad local o nacional, sino que tienen que irse a los tratados internacionales para ser aplicables en cada juicio que tenga tanto civil como penal. Aquí también hay un mensaje de Raimundo Hernández Cruz. Mandamos saludos a la señorita Maribel Hernández Cruz de parte de su padre y su familia, que siempre la apoyarán en todas sus disposiciones. Siempre estaremos contigo y muy orgullosos de sus logros. Fíjate, te está escuchando. Ay, no sabía que me estaba escuchando mi papá. Un saludo para él. Entonces, bueno, mis hermanos también. Les comenté, le mandé un WhatsApp, ¿no? Dije, pues si tienen algo que no tienen algo que hacer, pues ya que me escuchen. Pero bueno, aprovecho también la oportunidad para mandarle un saludo muy afectuoso a mis compañeros de la especialidad en Derecho Electoral, que me dijeron que me iban a escuchar algunos que tienen tiempo o un espacio dentro de sus labores, pues a ellos que estamos conviviendo todos los días y debatiendo mucho en clases. Muchas gracias. Muy bien. Regresamos en una pausa. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria.
Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Regresamos, estimados radioescuchas. Estamos nuevamente aquí con la licenciada Maribel Hernández, Cruz, que nos está comentando con mayor profundidad sobre los derechos humanos. También le mando saludos a don Raimundo Hernández Cruz y a todos los compañeros de la licenciada Maribel Hernández Cruz. También les mando saludos y gracias por escucharnos. Bueno, estamos aquí con Maribel y ella quiere seguir hablando sobre los derechos humanos. Es una apasionada. Si ustedes vieran lo que trae un catálogo, trae muchos textos impresos, pero el tiempo se va muy rápido, pero vamos a darle unos minutos a Maribel. Sí, bueno, gracias por los comentarios, Octavio. Pues como comentábamos brevemente, porque es un tema muy extenso, de verdad, es muy interesante, la verdad es un tema muy 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 bonito, pero que también, como comentabas, ahorita en la preparación ya no es suficiente con saber la legislación mexicana, ¿no? Tenemos que ir a los tratados internacionales. Estos instrumentos son indispensables para la impartición de justicia y para la procuración de la misma, ¿no? Pues te comento brevemente, estos casos pues dieron como traste a esta reforma constitucional de derechos humanos, pero desafortunadamente ahorita estamos en una crisis de derechos humanos y hay que reconocerlo. El Estado mexicano no lo ha reconocido al 100%. El examen periódico universal que fue hace unos meses, pues salimos reprobados, ¿no? El Estado de México, lo que es el Estado mexicano, en particular todo el país. Y ahora, pues dos casos importantes y relevantes es la desaparición de 43 jóvenes normalistas y el caso Tlatlaya. Estos casos, por fuente de gente, compañeros que estamos en el medio, pero sabemos que va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, definitivamente, y es posible que el Estado mexicano, nuevamente México va a ser sentenciado por violación de derechos humanos. Es una cosa de no acabar. Entonces tenemos que preguntarnos y hacer foros o investigar y debatir entre todos los medios qué está pasando con nuestro país, ¿no? Estamos tocando fondo en materia de derechos humanos y creo que no debemos de permitir eso ni quedarnos así, ¿no? Hay que pues alzar la voz. Y en materia electoral pues quisiera destacar algo muy importante, ¿no? Derivado de esto, también este caso, por ejemplo, de violencia política hacia las mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se encuentra por aquí también cerca, emitieron un protocolo, el protocolo de actuación de violencia política contra las mujeres. También es muy importante. En las pasadas elecciones de 2015 fueron asesinadas varias mujeres, varias alcaldesas o varias candidatas. Entonces ha habido una cuestión muy triste y muy desafortunada en nuestro país. Entonces estos protocolos se han emitido para eso mismo, ¿no? Para la protección de los derechos de los mismos y también para que cuando uno sea víctima de algo así, pues obviamente lo externemos, ¿no? Y tengamos estos instrumentos. Algo también que ya para ir cerrando es importante destacar cómo impacta en el proceso político, ¿no? Yo creo que los partidos políticos son entidades de interés público que deben de hacerse cargo de este tema, no solamente cuando hay proceso electoral y soy candidato y ya tengo que hacer esto, ¿no? Y lo vemos ahorita porque entre unos meses inicia el proceso electoral de 2016-2017 del Estado de México, ¿no? Para la renovación de la gobernatura. Ya están ahí los partidos políticos más o menos tanteando sus candidatos y alguno que otro he visto que han hecho foros sobre feminicidios y no sé qué del Estado feminicida, pero no es suficiente, no es con que ya soy candidato y ya vamos al proceso electoral, hay que aventarnos a hablar de esto para ganar adeptos, para ganar votos. Me parece que esa es una estrategia fallida, porque finalmente nada más es para eso. Ahí tenemos un expresidente que fue un excelente candidato, pero un mal gobernante, ¿no? Entonces no necesitamos eso, necesitamos que se pongan las pilas los partidos políticos, la sociedad civil, bueno, nosotros que somos parte de la sociedad civil, o la academia, y que pues estemos exigiéndole pues cuentas, ¿no? A los partidos políticos también, no solamente al gobierno, porque finalmente ellos son una parte de la sociedad mexicana, ¿no? Igualmente los demás poderes, el ejecutivo, que es el encargado y el responsable principal, y el poder judicial, que no podemos dejar de lado, ¿no? Que también está haciendo su labor con esta modificación, esta reforma. Esos son los temas que pues ahora abordaríamos. No sé si me quedan todavía más minutos. Muy bien, Maribel. Sí, mira, Diana nos comenta, cada vez la tarea del abogado se complica.
ya que se tiene que hacer un análisis integral de las leyes, tanto nacionales como internacionales, como bien lo mencionan. Eso nos comenta Diana. No, pues es muy interesante. Sí, fíjate, Diana, que esto se da desde, ¿qué te puedo decir? Desde que hubo esa famosa polémica, si los tratados internacionales eran más importantes que la Constitución, si la Constitución ocupaba el primer lugar o el segundo lugar. Esa justamente fue la reforma de junio de 2011 que comentábamos del caso de Radilla Pacheco, que finalmente es el llamado control de convencionalidad. Ahora los tratados internacionales van a estar a la par de la Constitución siempre y cuando estén cierto tipo de derechos humanos, ¿no? No vamos a decir que toda la Constitución, y rompe con el principio de supremacía constitucional, el artículo 133, que siempre decíamos, ¿no? Los abogados hablamos de un tema de la llamada pirámide kelseniana, ¿no? De la teoría. No, la Constitución es la norma suprema, por encima de ella nadie. Pero finalmente con esta reforma y ajustándonos a lo que pasa ahora en el ámbito mundial, no solamente en el continente americano, sino el continente europeo, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha sentado importantes precedentes internacionales para nosotros, ¿no? Entonces, para el continente americano. Muy bien. Pues, ¿cómo escucharon a la licenciada Maribel Hernández Cruz? Muy interesantes sus opiniones, se ve que se prepara mucho, es una persona, pues, con una preparación amplia, en el cual debe de ser aprovechada. Pues yo recuerdo que les dije al inicio que ella da asesoría legal, da consultoría y además asesora en derechos humanos. Deben de aprovecharte, Maribel, ¿no? Por eso te preparas, ¿no? Sí, y los seminarios que has participado y ahorita la especialidad en derecho electoral, o sea, sí, tienes muchas herramientas. Me da mucho gusto, pues eres muy joven, por cierto. Mira, yo te veo muy jovencita, entonces eso es un aliciente para un profesor. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ajá. Entonces es aliciente ver que los jóvenes se siguen preparando y tienen esos argumentos sólidos que acabas de decir. Sí, muchas gracias por los comentarios. En efecto, sí, también tiene que ver con la preparación. Aparte de eso, creo que la práctica van de la mano, ¿no? Yo tuve la posibilidad, afortunadamente, de participar en algunas instituciones en materia de derechos humanos, como fue la Comisión de Víctimas, y pues ahí abordamos todo este tipo de temas, y también en el Congreso de la Unión hacer unas participaciones en diferentes áreas, ¿no? Entonces ahí seguimos pues picando piedra, porque creo que es toda la vida, y pues ahí estaremos pues siempre tratando de mejorar en todos los aspectos. Yo les comento, estimado radioescuchas, que voy a convencer a Maribel para que nos acompañe en otro programa o dos, porque tiene muchas cosas que decir. Pues el tiempo se nos fue. Ya, vaya, yo me quedé con las ganas de seguir platicando y seguir escuchando a Maribel, pero pues ya es hora de irnos. Hasta pronto, amigas y amigos. Estamos creando conciencia universitaria. Agradezco el tiempo brindado. Recuerden, lo escucharon aquí en Conciencia Universitaria y difundan el contenido. Espíritu rebelde. En el espacio y tiempo libre vive fragmentado, autónomo, sin cadenas ni ataduras. Amigo, enemigo, Estado, gobierno. Libertad es voz, no la hoz. Abre los pechos de los sin voz, sin atadura divina o terrenal. Legalidad o ilegalidad es igual. No pueden destruir la naturaleza humana, libertad que rebota en fascistas y marxistas. Aniquilar el espíritu rebelde, con represión, tortura, muerte. En ríos de sangre corre, a bañarse con la muerte. Terrorismo de Estado cubre montañas y praderas. En rojo púrpura, cubren el pecho inerte, con banderas rojas y negras, que descolora lágrimas de sal, esperan la resurrección. Tierra derramada en amargura,
existe amor libre, rebelión, hasta llegar a la muerte. En tierra húmeda por el sol. Es el grito de los muertos, difícil de alcanzar, no imposible. Espíritu rebelde gime a sus muertos, vive fragmentado, disperso, intenso. Octavio Aristeo López. ¿Fue resuelta la práctica de tu vida? Te esperamos en la siguiente.